Hola, buenas tardes compañeros. Hoy me encuentro en la Facultad de Medicina de la UNAM y hoy abordaré un tema fundamental para poder comprender el comportamiento humano. Es titulado El estudio de la personalidad. Entenderemos desde sus bases psicológicas y su importancia en el desarrollo de relaciones interpersonales. Para comenzar, es importante entender que el ser humano tiene una manera natural de conservar el equilibrio interno, conocida como homeostasis psicológica. Este equilibrio interno no implica nada más la estabilidad emocional, sino que también exige una coherencia entre nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Cuando este equilibrio se ve amenazado por conflictos internos o presiones externas, la psique activa un proceso de llamados mecanismos de defensa. Estos mecanismos, como la negación, la racionalización, la proyección o la represión, funcionan de manera inconsciente y tienen como objetivo reducir la ansiedad y proteger a nuestro yo. Y aunque son adaptativos y cuando se utilizan de manera rígida y excesiva pueden generar distorsiones, pues tienen como fundamental propósito protegernos. Esto es importante porque al identificar nuestra propia configuración de personalidad, comprenderemos por qué reaccionamos de cierto modo ante la frustración, el estrés o la crítica, y podemos distinguir qué aspectos provienen de nuestra historia emocional y cuáles son respuestas aprendidas. Este autoconocimiento facilita la autorregulación, la toma de decisiones más conscientes y la capacidad de ajustar conductas que podrían generar conflicto o limitar nuestro desarrollo. Además, conocer la personalidad de otros nos ayuda a anticipar estilos de comunicación, formas de resolver problemas y posibles puntos de tensión, lo que mejorará significativamente la empatía, la tolerancia y la colaboración que tenemos. En un sentido un poco más amplio, comprender la personalidad permite analizar dinámicas familiares, laborales y sociales. Con mayor profundidad, pues revela que las conductas no surgen al azar, sino que son estructuras internas complejas que cuando se conocen pueden gestionarse de forma más eficaz para construir relaciones humanas más sanas y funcionales. La personalidad puede definirse como un conjunto organizado de características psicológicas, cognitivas, afectivas y conductuales, que distinguen a cada individuo y que mantienen relativamente estables a través del tiempo. Incluye nuestros patrones de relación con los demás, nuestra manera de interpretar el mundo y las respuestas que tenemos hacia diversas situaciones. En otras palabras, la personalidad es la huella psicológica única de cada persona. Se forma a partir de factores psicológicos, experiencias tempranas y aprendizajes sociales. El modelo psicodinámico derivado del psicoanálisis clásico sostiene que gran parte de la conducta humana está motivada por procesos inconscientes. Según Freud, la mente se estructura en 3 sistemas: el ello, que contiene impulsos instintivos; el yo, que busca la adaptación de la realidad; y el superyo, que integra valores y normas morales. La personalidad emerge entonces de adaptación en la realidad, como resultado de un equilibrio o desequilibrio entre estas 3 instancias. Los conflictos entre ellas dan lugar a síntomas o angustias o características particulares del comportamiento. Este modelo también subraya la importancia de las experiencias tempranas, especialmente las relaciones con las figuras paternales, como determinantes clave del desarrollo de la personalidad adulta. Erich Fromm, desde una perspectiva humanista psicoanalítica, propuso que la personalidad se organiza en orientaciones de carácter, determinadas por la forma en la que el individuo relaciona con el mundo y satisface sus necesidades de seguridad, libertad y pertenencia. Entre sus tipos de carácter encontramos el receptivo, que depende de otros para obtener lo que necesita; el explotador, que se apropia de lo que desea mediante manipulación o fuerza; el acumulativo, que centra su seguridad en conservar, poseer o retener; mercantil, que adapta su personalidad para ser vendible o aceptada por otras personas. Finalmente tenemos el productivo, considerado el módulo estable orientado a la creatividad, autenticidad y el amor maduro. Fromm destaca que estas orientaciones no son rasgos fijos, sino patrones desarrollados cultural y socialmente. Finalmente, cuando hablamos de trastornos de personalidad, nos referimos a patrones persistentes, inflexibles y desadaptativos del pensamiento, emoción y conducta que comienzan en la adolescencia o adultez y se mantienen a lo largo de toda la vida. Estos patrones afectan directamente la forma en la que la persona recibe la realidad y se relaciona con los demás, también cómo maneja sus emociones y controla sus impulsos. No se trata simplemente de un mal carácter, sino que son configuraciones profundamente
desarrolladas en la psicología de cada persona y que interfieren directamente en la manera en la que significan su vida cotidiana. Según el DSM-5, se agrupan los trastornos de personalidad en 3 clústeres, según sus características predominantes. El primero, que son los raros excéntricos, los segundos dramáticos emocionales y los terceros ansiosos o evitativos. El clúster A de personalidades raras, excéntricas o con distorsiones cognitivas agrupa patrones de personalidad caracterizados por formas atípicas de procesar la información. Tienen tendencias al aislamiento social y dificultades para interpretar adecuadamente la intención de los demás. Estas personas suelen percibirse como distantes, extrañas o desconectadas emocionalmente, y no por mala voluntad, sino porque de alguna manera no comprenden la realidad. El uno es la personalidad paranoide, que tienen desconfianza injustificada, interpretación maliciosa a las acciones ajenas y tendencias a guardar mucho rencor. Percibe amenazas donde no las hay y se manifiesta con una hipervigilancia constante. Afecta gravemente sus relaciones por su suspicacia. Los segundos son las personalidades esquizoides. Estas marcan algún grado de desapego social y preferencia por actividades solitarias y escasa expresión emocional. No buscan relaciones cercanas y aparenta siempre una indiferencia activa. Funciona bien solo y tiene poca conexión interpersonal. Los terceros son las personalidades esquizotípicas, que estas tienen pensamiento mágico, creencias peculiares y comportamientos extraños. Presentan ansiedad social intensa y dificultades para interpretar interacciones. Tiene distorsiones cognitivas sin llegar a psicosis franca. El clúster B de personalidades dramáticas, impulsivas y emocionalmente intensas agrupa trastornos con inestabilidad afectiva, impulsividad y dificultad para mantener relaciones estables. Estas personas suelen experimentar emociones intensas y cambios rápidos de estado emocional, lo que conduce a patrones relacionales conflictivos o caóticos. El primero es la personalidad antisocial, que incumple normas persistentemente, es impulsivo y manipulador, y tiene una ausencia de remordimiento, así como baja empatía, engaño y conductas agresivas. Inicia generalmente con problemas de conducta en la infancia. El siguiente es la personalidad límite, o borderline. Caracteriza inestabilidad emocional severa, impulsividad, miedo extremo al abandono y relaciones muy fluctuantes. Alterna entre idealizar y devaluar a otros. Presenta vacío crónico y riesgo de autolesiones. La personalidad histriónica busca constantemente la atención. Tiene una dramatización emocional y seducción inadecuada. Tiene emociones superficiales y cambiantes. Depende de la aprobación externa para sentirse valorado. El siguiente es la personalidad narcisista, que se caracteriza por su sentimiento de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Sobreestima sus capacidades y requiere validación continua y reacciona mal ante la crítica. Su autoestima es frágil pese a su apariencia de seguridad. En el clúster C tenemos las personalidades ansiosas, inhibidas o dependientes, que incluyen personalidades marcadas por el miedo, la evitación o rigidez, donde predomina la ansiedad como eje central del comportamiento. Estas personas suelen buscar seguridad externa, evitar riesgos y mostrar un control excesivo o sumisión para no enfrentar escenarios que perciben como amenazantes. La primera personalidad que presenta esto es la evitativa, que se caracteriza por una timidez extrema, miedo al rechazo y evitación de situaciones sociales. Desea de relaciones, pero su ansiedad y su baja autoestima lo paralizan. Interpreta la crítica como devastadora. La siguiente, personalidad dependiente, se caracteriza por su necesidad excesiva de cuidado y apoyo. Tiene dificultad para tomar decisiones sin aprobación, temor de separación y sumisión, y tolerancia a relaciones disfuncionales con tal de no quedar solo. La siguiente, personalidad obsesivo-compulsiva, se caracteriza por un perfeccionismo rígido, orden excesivo y necesidad de control. Tiene dificultad para delegar, inflexibilidad cognitiva y prioridad absoluta por reglas y productividad. No presenta rituales como el TOC clínico. En síntesis, la personalidad es el conjunto organizado de rasgos que determinan cómo pensamos, sentimos y actuamos, y es clave para entender nuestras relaciones humanas. Toda persona busca mantener una homeostasis psicológica, es decir,
un equilibrio interno que se protege mediante mecanismos de defensa, procesos inconscientes que reducen la ansiedad ante conflictos internos o presiones externas. El modelo psicodinámico explica la personalidad como el resultado de la interacción entre el ello, el yo y el superyo, influida por experiencias tempranas. Finalmente, los trastornos de personalidad representan patrones rígidos y desadaptativos que aseguran en 3 clústeres: el A con personalidades excéntricas, el B con personalidades impulsivas y emocionales, y el C con personalidades ansiosas y dependientes. Conocer estos conceptos nos permite comprender mejor el comportamiento humano, favorecer la empatía y construir relaciones más sanas y funcionales. En conclusión, el estudio de la personalidad nos permitió entender cómo se organiza la vida psíquica del ser humano, cómo surgen sus diferentes conflictos internos y cómo estos impactan en su comportamiento cotidiano. Reconocer la importancia de estos mecanismos de defensa, de las bases psicodinámicas del desarrollo y de los diversos trastornos de personalidad nos brindan herramientas para poder mejorar nuestras relaciones humanas y nuestra convivencia social. Muchas gracias.